Buenos días a aquellos que estáis casi desayunando, que son las 9 de la mañana, por ejemplo, en Colombia. Y buenas tardes a los que se conectan desde Península Ibérica, Portugal o España, como Yolanda y como yo, que son las 4 de la tarde. Este es el segundo conversatorio de los 6 que va a haber dentro de este programa, de este curso de bibliotecas hexagonales. Y en este caso lo dedicamos al vector trans, que es mi vector favorito, pero no se lo contéis a los demás vectores porque siempre digo que todos son iguales, no hay jerarquía entre ellos, pero uno siempre tiene sus preferencias. A mí el vector trans es el que más me gusta. ¿Qué significa trans y por qué hablamos de trans cuando hablamos de innovación y cómo aplicamos este vector trans a las bibliotecas? Pues trans tiene que ver con mezclar, con hibridar, con lo transdisciplinar, lo intersectorial, con, bueno, pues en general trascender los análisis, digamos, verticales y buscar conexiones transversales, bueno, pues a los desafíos. Y esto se puede aplicar perfectamente a un ecosistema de innovación o se puede aplicar a una biblioteca. Cuando hablamos de trans hablamos de mezcla de saberes, mezcla de ámbitos, mezcla de sectores, mezcla de actores, ¿no? Trans es, bueno, pues poner a un trabajador social, a un periodista y a un bibliotecario a trabajar juntos, pero también es poner al niño y al adulto, al profesional y al voluntario, al investigador y al funcionario, al político y al voluntario, ¿no? Trans es todo eso, trans es también desbordar la biblioteca, desafiar lo establecido. Trans es mezclar ciencia, tecnología, datos y cultura. Trans es mezclar lo popular con lo experto. Trans es, bueno, pues todas esas miradas que de alguna forma desbordan, desafían, atraviesan las lógicas, los lenguajes, las culturas y los marcos. ¿Vale? Todo eso es trans y por eso va a ser tan importante que bueno, se lo apliquemos a las bibliotecas. Trans, Santiago, yo creo que puede ser que haya alguien metiéndose con sonido. Voy a ver. A ver. Vale. Sí, creo que hemos conseguido que no se escuche. Vale, perfecto, que había un poco de rum por ahí, por el fondo. Trans es el vector que tiene que ver con el rol filósofo o filósofa. Si habéis hecho vuestro diagnóstico de bibliotecas o vuestro diagnóstico de bibliotecarios, en el caso del bibliotecario, como digo, trans es el vector que se conecta con esa forma de pensar filosófica, ¿no? Que no tiene que ver con haber estudiado filosofía, sino que tiene que ver con una forma de conectar bueno, pues los temas, los desafíos, las ideas, ¿no? Y hoy tenemos a dos personas muy especiales, muy potentes, dos ponentes de extracción. Por una parte, tenemos a Iván Triana, que ahora nos va a hablar de la Biblioteca de la Creatividad desde Colombia y de cómo, bueno, pues este trabajo tan interesante que lleva a las zonas rurales de Bogotá, o sea, afueras de Bogotá, las campesinas, un proyecto, bueno, pues que es referencia, que ha tenido muchos premios, que está muy bien considerado y Iván, que además pues es un bibliotecario militante que nos encanta. Y tenemos también con nosotros, además, a Yolanda Puchades, que es vieja amiga y colaboradora, porque fue una de las personas que colideró el proyecto Bibliotecas HIP cuando ella era presidenta del Col·legi de Bibliotecaris y Documentalistas de Valencia. Ya hemos contado en alguna ocasión que cuando lanzamos el modelo de innovación hexagonal, que se llamó inicialmente HIP o HIP, lo lanzamos pensando en todo tipo de instituciones, pero dentro de ese ramillete de instituciones que querían dar, digamos, este enfoque de 6 vectores para transformarse, las bibliotecas fueron de los colectivos más entusiastas y de todos ellos hubo un colectivo que levantó la mano, cogió la bandera de estas bibliotecas hexagonales y bueno, pues hicieron un grupo de trabajo
ayudado por varios colaboradores de mi equipo en aquel entonces, y fuimos los que dimos forma a esa maravillosa iniciativa que fue Bibliotecas HIP, que es el germen, la semilla de esta cosa más grande que estamos construyendo desde hace 4 o 5 años y que ahora le llamamos bibliotecas hexagonales. Así que antes de empezar con el vector trans y de empezar este diálogo con Iván y con Yolanda, pues me parece que es de justicia, de memoria histórica, que Yolanda rememore un poco, bueno, pues cómo empezó esto, porque al final, obviamente, los ecosistemas y proyectos de innovación siempre colectivos, ¿no? Y son siempre una cosa de comunidades. Pero dentro de los colectivos y las comunidades hay personas. Y hay personas que marcan la diferencia. Una de ellas fue Yolanda y yo se lo quiero reconocer, bueno, pues dándole ahora en este primer turno esta palabra para que nos ayude a recordar cómo fue todo esto. Gracias, Raúl. Madre mía, hace ya como muchos años y todavía es como que me emociono cuando me acuerdo de todo esto. Bueno, yo, para situaros un poquito, aparte de que fui presidenta del Colegio de Bibliotecarios de la Comunidad Valenciana, yo no trabajo en una biblioteca, ya lo confieso. Aunque soy bibliotecaria de profesión, yo trabajo en un centro de innovación y después de pandemia conocí a Raúl, que ya estaba desarrollando su hexágono de innovación pública, y es cuando hicimos ese trans tan bueno entre innovación y bibliotecas. Y bueno, yo digo que es como mi proyecto estrella dentro de mis 3 años de presidencia, porque pude unir las dos cosas, mi profesión y mi formación, ¿no? O sea, las bibliotecas y la innovación. Nos pusimos a trabajar un grupo de personas, de colegiados y colegiadas, y creo que esto es un tema que hoy trataremos mucho porque la importancia de diferentes perfiles, ¿no? O sea, eran, pues yo que soy más de perfil de documentalista o gestión de la información, habían compañeros que eran bibliotecas pequeñas en las que solo trabajaba una persona, otros que eran de redes de bibliotecas, habían archiveros, había gente con diferentes visiones, y yo creo que eso enriqueció mucho el trabajo. Nos propusimos que en las siguientes jornadas valencianas de documentación lo presentásemos, vino Raúl, se hizo el primer taller y a partir de ahí vimos que, bueno, que esto se iba un poquitín de las manos y que nosotros no llegábamos a todo ya no solo por presupuesto, sino por recursos. Se interesó el Ministerio de Cultura y lo acogió como dentro de los laboratorios bibliotecarios. Y a partir de ahí, pues ya le dio el Ministerio de Cultura de España, le dio el impacto y el empujón que nosotros iniciamos. Estamos súper orgullosos de este proyecto, orgullosos y orgullosas. Allá donde quieren que vayamos, vamos y lo contamos. Y muy feliz de que podamos llegar hasta aquí, que yo esté aquí hoy con vosotros también y viendo cómo crece. Así que muy bien. Dentro del laboratorios bibliotecarios del Ministerio de Cultura tenemos ya el apartado de bibliotecas hexagonales, donde está la guía que se presentó en Madrid hace un par de años, si no me equivoco, fue hace un par de años. Y bueno, y todos los talleres y todo lo que ha crecido, pues feliz también de todo de todo el recorrido. Qué maravilla, ¿no? Es un ejemplo vivo de esto que cuento yo siempre al comienzo de mis charlas, de lo de Hannah Arendt, ¿no? Que nunca sabes dónde está la semilla que estás plantando, lo que va a generar, ¿no? Y aquí estamos con bibliotecas hexagonales Iberoamérica, que están participando más de 200 bibliotecarios entre los diferentes cursos, los talleres, luego va a haber una aceleradora, estos webinarios, etcétera, pero ya hay como más de 200 personas diferentes inscritas. Esto es como una cosa ya imparable. En Iberoamérica y ya hemos tenido esta reflexión. Vamos a tener además este portfolio de innovaciones que lo que está convirtiendo es esto en una gran comunidad, en cómo llevar la innovación que parecía inicialmente para algunos como una especie de oxímoron, ¿no? Porque biblioteca e innovación parecían que eran como cosas contrarias, como que la biblioteca era una cosa sagrada, conservadora,
en fin, estática y tal, y que no se innova. Y es todo lo contrario, como bien sabéis los que estáis aquí, pero de puertas para afuera muchas veces a la biblioteca se le quiere, se le aprecia mucho, se le tiene mucha confianza, pero uno nunca lo relacionaría con este adjetivo de innovador o innovadora, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos convencidos de que esto tiene que ser así. Y dentro de ese convencimiento, pues el vector trans, que es, digamos, este vector más de esta mirada filosófica, de pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Que nos hace bueno, colocar a las bibliotecas pues, en el centro de los dilemas, en el centro de los desafíos, en el centro de los debates, un lugar donde pensar el mundo, ¿no? Un lugar donde repensar nuestros países, en nuestras ciudades, nuestros pueblos, en nuestros territorios, con no pocos desafíos. Ese fue la primera misión también de las bibliotecas hace cientos de años, ¿no? Que acumulaban el saber, inicialmente a través de unos libros que eran muy pocos y muy preciados, y que estaban, de alguna forma, esos libros eran las herramientas donde se hallaban las grandes respuestas a las preguntas de nuestro tiempo. Bueno, pues las preguntas se han ido renovando y algunas ya no están en los libros, pero sí que pueden estar en la Constitución. Es un poco de lo que queremos hablar. Y dicho esto, quiero también escuchar a Iván Triana, nuestro otro ponente de lujo desde Colombia. ¿Qué tal, Iván? Son las 9 de la mañana ahí, ¿verdad? Hola Raúl, hola a todos. Sí, 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 aquí son las 9 de la mañana, muy encantado sobre todo pues que se ponga sobre la mesa pues el tema tan importante que necesitamos incorporar cada vez más sobre el trabajo de las bibliotecas, relacionarnos con el proceso de innovación y yo le agregaría también lo importante que es desarrollar esas habilidades de liderazgo para llevar a cabo esas innovaciones que podemos crear dentro de la biblioteca, que son habilidades que más allá de las técnicas marcan una diferencia importante para pasar de la intención a la acción. Entonces, pues nosotros tenemos, hablo en general de quienes trabajamos en la biblioteca, muchas ideas, muchos proyectos, pero que muchas veces el entorno o lo que de pronto podemos pensar sobre el impacto que puede generar nuestra idea nos frena y eso pues es parte importante también de generar el impacto que todos nos imaginamos. Qué bueno. Oye, Iván, así un poco como para abrir boca, ¿qué es la Biblioteca de la Creatividad? Bueno, Cuéntanos un poquito, danos un poco de contexto. sí, la Biblioteca de la Creatividad es una biblioteca comunitaria que queda en una zona rural al sur de Bogotá, aquí en Colombia, y yo soy uno de los cofundadores de la biblioteca. Esta es una organización que se crea con un propósito que es promover ese desarrollo de habilidades, de liderazgo, de innovación, específicamente en los niños y en los jóvenes. Y pues lo que busca es romper como ese imaginario tradicional de lo que es una biblioteca. Entonces, para nosotros es importante empezar a unir esfuerzos con otras instituciones, universidades, empresa privada, entidades del Estado, para que nos enfoquemos en promover ese desarrollo sostenible, pues empoderando sobre todo a niños y jóvenes de comunidades que han sido emergentes. Nosotros no le llamamos comunidades vulnerables ni Ujú. comunidades pobres, sino llamamos comunidades emergentes para que puedan desde adentro empezar a encontrar las soluciones a sus problemas y desde ahí pues generar esa participación de los usuarios para el progreso de su comunidad. Entonces, yo diría que la Biblioteca de la Creatividad es un laboratorio de co-creación que permite, en este caso, a la misma comunidad darse cuenta que puede diseñar las soluciones a los problemas que los aquejan. Ujú. Qué maravilla, muchísimas gracias. Estaba compartiendo la ficha que nos has mandado para el portfolio. La idea es que todos estos proyectos y muchos más, porque es un portfolio abierto, puedan ser incorporados a esta herramienta, que se convierta en una gran cartera de proyectos de innovación para que todo el mundo pueda, bueno, pues en fin, inspirarse en ellos, aprender de ellos, quizá contactaros en un futuro, ¿no? Y la verdad es que la verdad es que dan ganas, ¿no? De teletransportarse a este lugar tan bonito en medio del campo con tanto verde, pero tanto color, ¿no? Y es una maravilla porque, bueno, pues uno se tiende a pensar que una biblioteca con este foco comunitario pues va a ser un sitio así como muy precario, muy humilde, y aquí vosotros aquí habéis creado un poco menos que un oasis de aprendizaje, de innovación social y de desarrollo comunitario,
insisto, ¿no? Que dan muchas ganas, ojalá que vaya por ahí tenga ocasión de visitar. Yolanda, tú nos contabas que, bueno, no trabajas en una biblioteca, pero trabajas en un centro de innovación. Y de hecho, un poco, este vector trans también va de, oye, es que a lo mejor las bibliotecas del futuro no tienen que tener libros en el centro, tienen que tener otro tipo de procesos, otro tipo de herramientas, otro tipo de insumos, otro tipo de, bueno, pues de elementos, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es el Centro de Innovación de las Naves y por qué en el fondo, al margen de no tener libros, podría ser casi una biblioteca del futuro, porque es una biblioteca de saberes, ¿no? y de conocimientos. Totalmente. Bueno, yo muchas veces también cuando hablo en foros profesionales digo que me da rabia que todavía tengamos que explicar qué es una biblioteca, ¿no? El concepto de biblioteca. Sí que es verdad que ahora yo creo que sí que se está apostando mucho por grandes bibliotecas, sobre todo contenedores como muy espectaculares, pero es importante lo que pasa dentro, ¿no? De esos contenedores. Y poco a poco yo creo que bibliotecarios, que aquí pues por supuesto estamos todos, creo que tenemos que hacer el esfuerzo también por ya no solo a la ciudadanía, sino también a los políticos, explicarles lo que queremos de una biblioteca, ¿no? Que no es una sala, pues eso, una sala llena de estanterías llenas de libros, una sala de estudio. Es complicado todavía esto, ¿no? Sobre todo cuando vienen los exámenes, que todo el mundo se dice, no, que queremos las bibliotecas 24 horas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de biblioteca abierta y todo lo que estamos creando, yo, por ejemplo, cuando empecé en las Naves, en el Centro de Innovación de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, yo empecé creando una biblioteca especializada en diseño. La sala esta era polivalente, que estuviste tú, Raúl, eso era una biblioteca, eso decía, este era mi proyecto. Tengo que decir que pues un gerente me cerró la biblioteca porque dijo que la sala era demasiado bonita y que sería un salón de actos. Esta es la parte triste de la historia, pero sí que es verdad que yo desde un primer momento la biblioteca la utilicé como eso, ¿no? La utilicé porque la gente venía y me preguntaba eso, que cuándo abría la biblioteca 24 horas, ¿no? Decía, no, es que esto no es una biblioteca, esto es una sala de, pues eso, ya yo lo tenía ya muy metido el concepto de qué biblioteca quería yo, ¿no? Que es la biblioteca pues un poco de futuro, que es una sala, un lugar de encuentro, un lugar donde yo hablaba con los profesores como la mía era especializada en diseño, hablaba con los profesores de las escuelas de diseño y decía, veniros aquí, hacer aquí la clase, yo saco libros, pues eso, pues el cambiar un poco el espacio. También es verdad que en sí la biblioteca no podía ser biblioteca pura y dura porque arriba teníamos salas de ensayo. Entonces, quiero decir, silencio tampoco teníamos. Pero sí que es verdad que creo que tenemos que reforzar un poco eso, ¿no? El que queremos vender como biblioteca y creo que este vector trans nos lo pone como todo muy a mano, nos lo facilita mucho, pues eso, el poder ser nosotros, ponernos en el centro de la biblioteca como mediadores y ser nosotros un poco los que movemos, como se dice, el cotarro, ¿no? Movemos un poco pues la gente, la comunidad que pueda venir o la gente que nosotros queramos mezclar, ¿no? Que queramos crear. Y como centro de innovación, bueno, pues es que, Raúl, esto es, en 15 años hemos cambiado tanto de líneas de trabajo, pues eso, pertenecemos también, dependemos del ayuntamiento y al final, pues eso, antes era creación, ahora es más innovación tecnológica, antes fue innovación social, pero sí que es verdad que el poder unir muchas temáticas, para mí es mi día a día y me siento súper cómoda en la mezcla. Creo que es lo que enriquece mucho. Sin duda alguna, las naves, al menos el proyecto que tengo yo en la cabeza de las últimas veces que fui hace 3 o 4 años, pues será un espacio trans por naturaleza, un espacio donde la actividad de Valencia en este caso, de hecho, trabaja con enfoque de emisiones, ¿no? El propio concepto de emisión es un concepto trans, ¿no? Frente a un trabajo, digamos, vertical o sectorial
en la que tú tienes por una parte el Departamento de Medio Ambiente, por otra parte el de Educación, por otra parte de Urbanismo. De pronto trabajar con misiones es atravesar, ¿no? Concebir que los problemas son mucho más holísticos, están mucho más interconectados, que no son el menú de desafíos complejos a los que nos enfrentamos, no se dividen por áreas, ¿no? No se dividen ni siquiera por niveles territoriales, no se dividen por fronteras, que todo está súper conectado. Y la biblioteca puede ser, ¿no? Y en este caso la biblioteca, un gran espacio trans en la que volver a reconectar todo, ¿no? Y ver cómo se relacionan las cosas. Te iba a preguntar ahora, Iván, un poco sobre esto, ¿no? De pronto, vosotros con esta biblioteca de la creatividad, bueno, pues afrontáis un conjunto de dilemas y de desafíos en el ámbito rural, no urbano o periurbano de Colombia. Ahí entiendo que el conjunto de problemas pues, no es pequeño, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de educación, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de género, estamos hablando bueno, de acceso a recursos digitales, de información, pero en su momento estábamos hablando también de paz, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de mediación, de conflictos vecinales, etcétera. A mí me gustaría que nos contaras un poco, bueno, cómo la biblioteca ha desbordado muchísimo su, digamos, su propósito central, tradicional, para hacer otro tipo de cosas. ¿Y qué cosas, no, habéis hecho? Y que me pongas ejemplo, ¿no? de esta biblioteca tan trans que tenéis ahí en Colombia. Sí, bueno, nosotros tuvimos un reto y fue entender que la innovación no estaba únicamente al interior de la biblioteca, sino estaba afuera, estaba en las relaciones con la comunidad, estaba en entender su dinámica social. Y como lo decías hace un momento, es bastante compleja porque no es solamente una problemática la que aqueja a la comunidad, sino es esa diversidad, esa complejidad en la que se relaciona una problemática con otra y eso hace que haya una serie de hábitos, una serie de comportamientos que son complejos de abordar, sobre todo en las necesidades integrales que tienen pues los usuarios. Entonces eso nos llevó a pensarnos cómo la biblioteca podía trascender de esas labores tradicionales a generar realmente ese valor que necesitaba la comunidad para entender cómo superar esos obstáculos y desde ahí lo que vimos, que es una posición muy desde las apuestas, desde las renuncias, desde las ganancias que nosotros tuvimos en nuestro liderazgo, fue elegir, por ejemplo, un público objetivo al cual queríamos impactar. Y esto suena fácil decirlo, pero para nosotros fue un entendimiento de leer la comunidad, de empezar a identificar en dónde podíamos nosotros agregar valor. Y así fue como nosotros decidimos trabajar específicamente o diseñar nuestros servicios para los niños y los jóvenes, porque desde la dinámica de la comunidad nos dimos cuenta que era la población que más afectada se podía ver si la biblioteca no generaba esos servicios de acompañamiento, de educación, para que pues las futuras generaciones tuvieran esa capacidad de soñar, esa capacidad de darse cuenta que pueden en este caso, conectarse con muchas oportunidades. Eso no lo íbamos a hacer con los servicios tradicionales y este descubrimiento no lo hacíamos si nos quedamos detrás del escritorio esperando a que la comunidad llegara a la biblioteca. Teníamos nosotros que salir, teníamos que nosotros interactuar, habitar el espacio donde estaban los usuarios, cuáles era su dinámica, su rutina, cuáles eran sus necesidades más allá de las necesidades culturales o necesidades de información académicas, era identificar qué era lo que los aquejaba y por qué estaban en una situación, por decirlo de alguna manera, de riesgo frente al contexto que se estaba dando. Entonces, frente a eso nos dimos cuenta que la biblioteca debía convertirse en un lugar seguro para los niños, para los jóvenes, donde se incentivara esa capacidad de soñar, donde se incentivara esa capacidad de crear, de transformar, de confiar en sí, de sus propias habilidades.
y que se convirtiera en esa puerta que les permitiera acceder a un mundo de oportunidades, ¿sí? Para entender un poco, nosotros estamos en un área de Bogotá que ha sido estigmatizada por pobreza, por violencia, y esto lleva a que las narrativas que hay en la comunidad lleve a que piense que sus oportunidades o sus sueños se ven limitados por las mismas creencias y narrativas que hay de su comunidad. Entonces eso lleva a que los jóvenes bajen los brazos a sus sueños a muy temprana edad. Y eso lo que hace es perpetuar los círculos de pobreza. Entender eso para nosotros fue el insumo más importante para diseñar servicios que encontráramos la forma de realmente conectar a los jóvenes con esas opciones, llámense becas, fondos, personas que los podían inspirar para tomar mejores decisiones. Cuando hicimos eso, empezamos a darnos cuenta que lo que valía más dentro de la biblioteca, aunque es importante, por supuesto, no era solamente el tema de cuántos niños vienen a un taller, cuántos asisten, cuántos libros se pueden de alguna manera prestar, cómo incrementamos las estadísticas. Eso es importante para mostrar de alguna forma gestión, pero por el otro lado nos preguntamos en dónde realmente estamos generando impacto. ¿Dónde vamos a transformar vidas? ¿Cómo hacemos que los jóvenes tomen mejores decisiones? ¿Cómo hacemos que se alejen de las problemáticas sociales como la drogadicción, el vandalismo, el embarazo a temprana edad y que más bien puedan estructurar un proyecto de vida? Cuando entendimos eso, dijimos, aquí es donde nosotros vamos a generar ese cambio y vamos a entregar ese valor agregado para que la biblioteca se convierta en ese punto, por un lado, de ser seguro para los jóvenes, pero por el otro lado que promoviera el progreso sostenible, porque entendimos que debíamos romper esos círculos de pobreza, incentivando esa capacidad de imaginar, de tomar decisiones, de liderazgos, que en este momento lo que sucede para la comunidad es que en la biblioteca se vuelve como un espacio complementario a la educación tradicional de los niños para que se conviertan a futuro en los líderes que van a liderar precisamente ese progreso sostenible en la comunidad. Y esto, por supuesto, no lo hemos hecho solos. Entonces, hemos tenido que trabajar con muchos, uniendo esfuerzos para que esa labor de la biblioteca tradicional trascendiera y que realmente fuera transversal a todas las necesidades que realmente acogen a la comunidad. No puedo estar más de acuerdo, Iván, y mostrar más admiración y más adhesión a tu discurso. Esta reflexión que hiciste, ¿no? Este momento de revelación en el que os dais cuenta que estar libros está muy bien, pero que el verdadero propósito es cambiar vidas, ¿no? Crear bifurcaciones, opciones de vidas alternativas para romper esos círculos de la pobreza es, sin duda alguna, un ejemplo encomiable que eleva muchísimo el nivel de ambición, el nivel de valor, la gran propuesta de las bibliotecas, que por otra parte conecta con su misión fundacional. No las estamos traicionando, sino todo lo contrario. Estamos renovándolas, ¿no? Para hacerlas más centrales que nunca, para hacerlas más determinantes que nunca, ¿no? Qué bonito este trabajo que planteas. Y además se conecta con otra idea, y es que, venías mencionando que, que al romper los círculos de la pobreza, estas espirales viciosas, evidentemente estos niños, estos jóvenes pueden, y a través de estas habilidades del liderazgo y estas, digamos, capacidades de imaginación, estos niños pueden imaginarse otras vidas posibles. Y esto es muy bonito porque tiene que ver con el derecho a imaginar, el derecho a innovar, el derecho a co-crear, ¿no? En cierta manera, lo que antes era derecho a la educación o derecho a leer, derecho a la cultura básica, ahora en un mundo en el que, bueno, pues en fin, tendremos otros desafíos, tenemos que elevar un poco la apuesta, ¿no? En este sentido es, bueno, muy pertinente lo que estáis haciendo. Yolanda, como ahora tú misma dices, no estás en la biblioteca, aunque yo creo que sabes, tiene mucho todavía de biblioteca. Nos has pasado 3 proyectos al portfolio que yo no sé si quieres que compartamos un ratito y los veamos así rápidamente, a ver si nos encuentran por aquí. No, este no es. Este es el. Los tengo
¿Era ese? Sí, eran 3, sí, es el mismo, lo puse en el mismo, No, ese es el tercero. Pero vale. si subes para arriba tendré, pues mira, yo antes de empezar con esto, 2 cosas. Uno, Iván, quiero conocer tu biblioteca. Me parece maravilloso todo el trabajo que hacéis. Y 2, respecto a lo que estabais comentando, creo que es verdad y era una de las ideas que también daba vueltas un poco para este conversatorio, que era el tema de los indicadores, ¿no? Que nos piden siempre para las estadísticas los cuantitativos y creo que la importancia de las bibliotecas es el cualitativo que nunca se mide y creo que sería importante medirlo porque lo que es importante saber cuántos libros hemos prestado, pero sobre todo el valor social de lo que es una biblioteca. Y hay muchas que tienen mucho valor social y de alguna manera creo que sería importante medirlo, ese valor cualitativo y no tanto el cuantitativo. Vale, respecto a los... Vale. Sí, perdón, Yolanda, te Raúl. iba a decir que hicieras un repaso, si quieres, por estos 3 proyectos, que Vale, nos cuentes un poquito, que van a formar parte del portfolio y que son ejemplos maravillosos de la comunidad del colegio, ¿no? Súper rápido. Mira, hice un poco llamamiento a mis colegiadas y colegiados para, claro, como no trabajo en una biblioteca, dije, me han puesto esto, me han puesto deberes y no tengo nada que contar y seguro que vosotros tenéis muchas cosas que contar. Entonces he escogido tres tipos de proyectos que tienen mucho que ver en sí y a la vez no tienen nada que ver, pero creo que son interesantes. El primero es de la Biblioteca del Etno en Valencia. Este museo es la biblioteca de un museo que lo lleva la que fue presidenta antes que yo, una bibliotecaria maravillosa, Amparo Pons, y aquí lo que ponen en común, la mezcla que han hecho ha sido desde una biblioteca de museo el poder conectar con todas la red de bibliotecas públicas. Entonces, poniendo en común la cultura popular. Que muchas veces se queda un poco en los saberes, ¿no? O sea, no escritos de la gente y ella fue capaz, desde una biblioteca de museo, que parece como que no casa con las bibliotecas públicas, poder ser un poco la líder de todos los proyectos que se pueden, de cultura popular que hay en los pueblos, en las bibliotecas públicas, poder hacer esa red. Creo que es súper interesante. Ahí hay en esa foto muchos de mis colegiados y colegiadas y ha sido un proyecto que la verdad que está creciendo mucho y estamos muy orgullosos de este proyecto. Y te apunto yo que es puro trans, que decíamos esto también de combinar, ¿no? el conocimiento académico, riguroso, científico, técnico y tal, también con el saber situado, ¿no? Las epistemologías populares, los saberes ancestrales, ¿no? O sea que... En estas fotos, por ejemplo, en esta segunda que hay como un grupo de mujeres hablando, ellas son bibliotecarias, están haciendo un curso sobre conservas. En una de las bibliotecas de la red de bibliotecas de la Comunidad Valenciana están haciendo un curso de conservas y claro, entre todos poniendo en común un saber tradicional y en la parte de abajo lo hacen por historiograma, hacen, pues eso es como una receta de cocina popular de un pueblo. Entonces hacen el registro ese y entre todos, pues eso es, se hace ese ejercicio de saber, de tradición y sobre todo de unión y que el sitio en común, o sea, la puesta en común, el espacio en común es la biblioteca, que es maravilloso. Súper interesante. Este segundo, lo que hablabas tú también de intergeneracional, es en la biblioteca de Massamagrell, que una de sus bibliotecarias formó parte de este grupo que creó la semilla de las bibliotecas hexagonales, que es Asun Otero. Pues se pusieron de acuerdo biblioteca e instituto para que los jóvenes enseñasen a la gente de la tercera edad, enseñasen
todas las aplicaciones móviles, el WhatsApp, o sea, que fuesen ellos, o sea, los jóvenes, los tutores de los adultos. Entonces ahí se crea una riqueza, se crean conexiones que son súper importantes y también, ¿no? O sea, esa pequeña escala, pero pensamos que también es súper interesante el trabajo que se hizo. Muchas gracias, Yolanda. Y este último... Y este último es de la biblioteca también de un museo de Villena, de Alicante, pues eso, un poco relacionado con lo que hablábamos lo primero, ¿no? De vamos a todas las tradiciones orales, todas las historias del pueblo y todo, pues se registran, lo que están haciendo son canales, vídeos, perdón, que lo han creado, lo están poniendo en un canal de YouTube en el que las personas cuentan pues cosas de o sea, historias de su pueblo. Y al final se genera también, pues eso, el poder cerrar el círculo de quiénes son y dónde están. Y me contaba Ana, que es la bibliotecaria, que por ejemplo aquí donde pone el asesinato del secretario, pues es una historia que se sabía en el pueblo, pero lo sabían las personas más mayores, que lo tuvieron como muy callado porque era de una relación homosexual y en la época pues no estaba bien visto y estaba como muy acallado, y gracias a ha sido una historia que han podido recuperar y que se queda en la cultura popular del pueblo. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Súper ejemplos los tres. Tenemos unos minutillos. Voy a ver si alguien quiere haceros una pregunta, comentario más bien breve. Bueno, sin sugerencias, inquietudes del público. Lo puede hacer por el chat o levantando la mano y le vamos a dar. Si no seguimos nosotros. Mira, Jara Hurtado. Hola, un gusto saludar con todos. Primero, desde Cuenca, Ecuador, estoy en una zona rural también, así que me ha encantado este conversatorio, pues te deja muchas cosas ricas en esencia, ya que también estamos fuera de la ciudad, fuera del centro. Y tengo una biblioteca, como la ves acá un poco, todavía rústica, con libros muy viejos, pero ricos en esencia. Agradecerles, me gustó mucho escuchar sobre Colombia. Tenemos muy parecidas nuestros territorios, nuestras bibliotecas son como muy hermanas, ¿no? Muy ricas. Y donde todavía se comparte no solo los libros, sino también la tradición oral, las costumbres de cada pueblo, ¿no? En su origen. Así que, más que nada, agradecerles por este espacio muy rico en el que uno puede escuchar y alimentarse de toda esta energía, de toda esta vibra de bibliotecas rurales que dejan siempre algo, ¿no? Siempre le queda a uno algo para aprender y con el tiempo a lo mejor quedará algo para enseñar también. Más que nada era eso, agradecerles a todos ustedes por este rico momento en el que podemos compartir esto. Muchísimas gracias por este comentario más celebratorio que otra cosa. Iván, vamos a abundar un poco, ¿no? en esto que veníamos trabajando y hablando antes de los niños y los jóvenes. Justo el otro día tuvimos en el conversatorio también a Alexander, que, bueno, pues en Colombia venís de un proceso electoral donde ha habido un clima pues, de cierta polarización. No nos corresponde a nosotros hacer evidentemente análisis políticos, pero sí desde una posición, bueno, pues en fin, neutral, en el sentido de que la polarización política es obvia. Y a mí me interesa esto porque, bueno, de alguna manera, en el otro conversatorio decíamos que durante unos cuantos años, hace 15 o 20 años, pensábamos que este mundo de las redes sociales, de Internet, la abundancia de la información, iba a garantizar como que las personas iban a estar bien informadas y que por lo tanto se iba a cumplir el ideal democrático de ciudadanos que, por ejemplo, iban a poder votar en consecuencia, como con muchas herramientas a su alcance, mucha información, veracidad de los datos, etc.
Pero tristemente estamos observando, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que esto no está siendo así, sino casi todo lo contrario, ¿no? Más allá de todos nuestros proyectos bien integrados de alfabetización digital, de media literacy, de animación a la lectura, de clubes de lectura, etcétera, parece que avanza más rápido la barbarie de la desinformación, los memes, las fake news, e incluso cierta violencia verbal, del fenómeno de los haters y todo esto, ¿no? Y que afectan especialmente además a los más jóvenes, ¿no? Porque son, digamos, uno de los públicos que pues, a través de TikTok y otros canales, ¿no? Como Twitch o estas plataformas de streaming están consumiendo como una nuevos contenidos que están muy bien y que muchas veces es su forma de expresarse, pero que parece que estamos retrocediendo, ¿no? A nivel de desarrollo cívico. ¿Cómo ves esto desde Colombia? ¿Cómo lo has visto recientemente en este periodo electoral? ¿Y qué cosas estáis haciendo un poco desde la biblioteca para intentar hacer frente a este fenómeno? Bueno, como decías, es una problemática bastante compleja, que seguramente hay que seguir observando, pero nosotros desde la biblioteca hemos visto los efectos de la desinformación y de la falta, especialmente cuando hablamos de niños y de jóvenes, de controles frente al uso de estas tecnologías. Para nosotros, por ejemplo, al estar en Bogotá, siendo la capital del país y una de las capitales, pues, reconocida como la capital de los negocios para Latinoamérica, pensaría que aquellas necesidades básicas, como por ejemplo tener conectividad a Internet, debería ser algo que está resuelto. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que Bogotá es una ciudad que es, en su 73% de territorio, es rural. Eso muy pocas personas lo saben. Entonces hay una dinámica totalmente diferente, con lo cual, pues, para nosotros significó un despertar también como biblioteca, sobre todo en época de pandemia. Para muchos fue como nos vamos a la virtualidad, nos conectamos, los niños pues ven ahora clases virtuales y eso es muy fácil para quien quizás tiene los privilegios para poderse conectar desde ahí. Pero para quienes viven en las zonas rurales, esto era realmente una brecha mucho más amplia que los ponía en desventaja. Para nosotros fue como también la oportunidad de decir, tenemos que asumir ahora un rol protagónico para cerrar esta brecha estructural y poder garantizar que la biblioteca genera pues ese puente para que los muchachos no se alejen de sus estudios. Y entonces hicimos todos unos esfuerzos para unir con empresas proveedoras de Internet satelital, con algunas empresas para facilitar acceso a dispositivo, celular, computador, y lo hicimos y fue muy positivo. Sin embargo, y nosotros sentíamos que estábamos generando un impacto muy grande y efectivamente así fue. Sin embargo, toda solución, en este caso técnica, como llevar un computador e internet, tiene también consigo cuando no se está de alguna manera resolviendo de una forma integral una problemática adicional y era la falta de control frente ahora el acceso que tenían los jóvenes, en este caso, al estar conectados a internet. Funcionó muy bien cuando teníamos un acompañamiento, una orientación, unos retos académicos, pero en época de vacaciones que dijimos, perfecto, pues la tecnología va a seguir sirviendo, los papás carecían de esas habilidades para tener el control, ¿sí? Y para un papá que ve que sus hijos quizás están en la casa, piensa que están bien, que no salen de su casa, que los tienen protegidos. Bueno, tienen esa creencia que si sus hijos están en casa, pues están bien, ¿sí? Y resulta que están en casa, pero están accediendo a un montón de contenido del cual nosotros pues no tenemos control y no sabemos qué están haciendo. Y entonces empezamos a tener sedentarismo, empezamos a tener desinformación, ¿sí? Empezamos a ver atrofiado el pensamiento crítico y empezamos a ver algo adicional que siento que es precisamente lo que hoy le ha dado fuerza a lo que hacemos en la biblioteca y fue el discurso de desesperanza. En el tema político, después de pandemia acá en Colombia,
tuvimos un estallido social. Y ese estallido social fue bastante fuerte, en especial hacia los jóvenes y en especial hacia la localidad donde nosotros estamos, que es Ciudad Bolívar, donde claramente muchos jóvenes salieron a exigir sus derechos, a tener de alguna manera una voz que se escuchara hacia los dirigentes y de alguna manera luchaban por derechos en tener más acceso a la educación. Sin embargo, pues como bien lo decías, hay una polarización bastante fuerte aquí en el país y había un discurso que de alguna manera se refería a los jóvenes como personas que eran vándalos, que quizás eran personas que no tenían en este caso razón en lo que hacían y cosas por el estilo llevaron a que los jóvenes se empoderaron de un discurso de desesperanza. Entonces, cuando dicen, ok, esta es la realidad de mi país, esta es la realidad de mi comunidad y esto es lo que dicen y lo que vemos en redes sociales, pues parece ser que soñar, pues eso es algo que no es para nosotros. Entonces, eso que llevó a que esa desinformación y por supuesto el algoritmo como está entrenado, especialmente de TikTok, te muestra y te confirma, hay un sesgo de confirmación bastante fuerte. Los jóvenes no saben que eso funciona así, los papás mucho menos saben que eso es así. Y entonces te refuerza por todos lados que lo que estás pensando es cierto. ¿Sí? Y no te muestra otros puntos de vista. Entonces, pues muchos de ellos se han empoderado pues de ese discurso de desesperanza, lo cual hace que, como le decía hace un momento, bajen sus brazos a sus sueños, carezcan de un proyecto de vida y eso hizo que específicamente aquí en la localidad de Ciudad Bolívar se aumentaran los porcentajes de deserción escolar. Entonces, hablar que cuando estaban cursando bachillerato, 2 de cada 3 jóvenes tenían el riesgo de desertar del colegio porque pues veían que no habían oportunidades, que más bien debían hacer otras cosas, seguir quizás el ejemplo del referente de la esquina del barrio, pues eso llevaba a que precisamente se perpetuaran esos círculos de pobreza. Cuando nosotros vimos eso, que se había desbordado, pues para nosotros eso fue un tema bastante difícil de entender porque es una dinámica social bastante compleja. Tienes que resolver un problema que no es técnico, sino es un reto adaptativo que tienes que de alguna manera entender la dinámica, los hábitos, cómo las personas se están informando. Pues dijimos, tenemos que convertir la biblioteca más bien en ese lugar seguro donde podamos tener ese otro punto de vista que no estamos teniendo en las redes sociales, visibilizar esto tan positivo también que está sucediendo en la comunidad y empezar a darle la posibilidad a los jóvenes de asumir ese rol, de construir el espacio que realmente quieren y cómo ven ellos en su comunidad. Y entonces, de un tiempo para acá, empezamos a entender que el liderazgo que debíamos fomentar desde la biblioteca, que es el activo más importante que le entregamos a la comunidad, es empezar a ver que los jóvenes pueden de alguna manera entender que no escogemos como sociedad a un presidente para señalar, para culpar, para elegir y para exigirle únicamente, sino también que yo debo ser parte de la construcción de ese lugar que debo, en este caso, habitar. Y aunque estamos promoviendo, por supuesto, la participación democrática, empezar a darse cuenta que estamos de alguna manera afectados precisamente por esa polarización y que debemos construir un país donde todos cabemos y que la diversidad de pensamiento no nos divide, también lo que buscamos es generar ese sentimiento de yo también hago parte de este país y también puedo construir y ser parte de la solución. Precisamente la biblioteca de la creatividad que nace por eso. Nosotros como biblioteca somos una organización totalmente independiente que no depende de ninguna entidad del Estado, que no depende de ninguna filiación política, ni de pronto de algún apoyo de una empresa privada, sino que es precisamente una acción ciudadana con la cual nosotros decidimos ser parte de la solución y a no ser indiferentes y apáticos a una problemática que de mi parte, por ejemplo, me indigna tanto que me llevó a enfocar mi labor a generar el impacto que yo quiero ver en la comunidad a la cual sirvo. Y eso es Iván, precisamente el proceso que queremos generarle a los muchachos. súper, súper. Muchísimas gracias. Nos hubiéramos quedado 1 hora y media escuchándote, la verdad.
estamos quedando sin tiempo. Me quedo con una idea, porque yo creo que ha estado en el clavo. A veces las cosas se definen mejor por contraposición que por afirmación, y en este caso una biblioteca trans es justamente lo contrario de estas cámaras de eco cada vez más pequeñas, ¿no? De prejuicios autoconfirmados, ¿no? De ese mundo que parece enorme de las redes, pero que en el fondo está metiendo en un circulito, en una burbuja cada vez más pequeña, cada vez más limitada, cada vez más restrictiva, cada vez menos crítica, ¿no? En el sentido de que parece que están pastoreando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Hacia lugares horrendos, ¿no? Y justamente la biblioteca tiene que ser lo contrario de esas cámaras de eco. Había una mano levantada. Te voy a dar pie, pero en un comentario muy breve de 1 minuto, porque luego quiero cerrar con Yolanda, pero estamos quedando ya sin tiempo, tenemos solo 4 minutitos. Es de Arán, la biblioteca Ramón J. Sendero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este conversatorio y por muchos más. Y simplemente le quería comentar a Iván respecto a lo que estaba diciendo, que nosotras, fíjate, desde Huesca estamos también con una gran paradoja, imagino que Yolanda también, y que en las bibliotecas esto ahora es todo un tema. Por un lado, garantizar el acceso a la información, con lo cual garantizar el acceso a la red, con lo cual garantizar el acceso a los medios, ¿no? A los dispositivos. Por otro lado, las consecuencias de los dispositivos. Entonces, hemos detectado en nuestra biblioteca, que es una biblioteca chiquitita en donde contamos cuentos todos los jueves durante el curso escolar. Aquí está todo el tema de la oralidad, todo el tema de la importancia, sobre todo para población migrante que desconoce el idioma, pero también para adultos que llegan y que cómo acercarse. Bueno, estamos trabajando mucho el tema de la oralidad. Hemos detectado que mientras niños y niñas están viendo los cuentos, están los papás y las mamás viendo el móvil. Y entonces estamos ahora lanzando diseñando una campaña que es darle la vuelta al móvil durante determinados momentos puntuales, etcétera. Bueno, todo un debate y muy sugerente. Y siendo muy breve y corriendo muchísimo, ¿cómo podríamos contactar de las bibliotecas de Bogotá con las personas esas tan maravillosas que hacen ese torneo de fútbol a la vez literario? Es una iniciativa de bibliotecas comunitarias junto a la red y soy absoluta fan y nos encantaría tener más información y poder replicarlo, porque nos parece mágico respecto a lo que decías en cuanto a lo que es el entorno, ¿no? ¿Qué entorno, qué necesidades detectas en el entorno, qué quieres y cómo puedes trabajar en eso? Y gracias. Muchísimas gracias porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Ese proyecto habrá que documentarlo en el portfolio de innovaciones de bibliotecas hexagonales y bueno, después de esta reflexión tan interesante de Iván, que la vamos a coger también como epílogo de este conversatorio, quiero darle una última palabra a Yolanda, un poco, bueno, ¿no? Que reivindiques este derecho a innovar, que es un poco a lo que te dedicas tú, y cómo lo podemos llevar también a las bibliotecas, ¿no? Así que te dejo ahí una reflexión final, recopilatoria, epílogo. Yolanda, por favor. Súper rápido. Nada, yo creo que lo importante es perder el miedo. Aunque te guste mucho el vector trans, creo que hay que empezar por el proto, sin ninguna duda. No hay que lanzarse a la piscina, no hace falta cambiar toda la institución. Son pequeñas acciones. Yo creo que en la guía de bibliotecas hexagonales tenéis un toolkit maravilloso con un montón de herramientas, por lo menos para empezar, para perder un poco el miedo. Empezar poquito a poco. Si fallamos no pasa nada. Sé que luego hay que darle hay que dar soluciones y sobre todo resultados a los políticos y a la gente de arriba, pero tenéis que tener muy clara la hoja de ruta. No es querer abarcar todo, sino pequeñas acciones para poder innovar poquito a poco.
y sobre todo, pues eso, seguir leyendo mucho y estar muy pendientes de todo lo que hacen los demás, porque creo que también ahí es cuando salen las sinergias y salen, pues, ay, pues a mí esto también creo que en mi territorio lo podría hacer. Y creo que es eso sería, y sobre todo, pues, sobre todo sumar. Yo creo que es importante sumar la visión de mucha gente, porque tú puedes tener claro lo que quieres, pero tienes que saber hacia dónde vas y sobre todo con quién cuentas, ¿no? El tener aliados, es que yo creo que es una suma de todos los vectores, Raúl, total y absolutamente. No volviéndose locos, porque es verdad que siempre queremos innovar a lo grande, pero creo que hay que innovar con pequeñas acciones y yo creo que la biblioteca del futuro será no la que más libros tenga, sino la que más recursos humanos y sobre todo de valor social pueda proporcionar a su comunidad. Pues vamos, con este discurso mitinero y motivador e inspirador de Yolanda nos despedimos por todo lo alto. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que habéis participado en este conversatorio. Iremos a por el tercero de tus días, nos quedan todavía otros 3. Tenéis el curso, los talleres de diagnóstico de bibliotecarios abiertos y lanzaremos, no dentro de mucho, también la generadora. Seguimos estas bibliotecas hexagonales. Muchísimas gracias. Eso a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.